Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar. Somos la Universidad San Pablo de Tucumán. Esta es la Cátedra de Estadística Descriptiva de la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos. Bueno, vamos a comenzar más que nada definiendo el concepto de estadística. Ustedes me avisan si va pasando la diapositiva. Sí, sí, creo que sí. Sí, ahí está Bueno, pasando. ¿qué es la estadística? En realidad, nosotros podemos encontrar muchos conceptos de estadística. Es una rama de la matemática en sí, pero si analizamos por ahí el concepto de matemática y lo comparamos con el concepto de estadística, tienen algo en común. Lo que tienen en común es que hay una diversidad bastante grande de conceptos, de acuerdo a la bibliografía que ustedes traten de consultar, pero resulta de que hay estadística para matemática, hay estadística aplicada a la ciencia de datos, hay estadística aplicada a la ingeniería y dependiendo qué tipo de ingeniería, estadística aplicada a la salud, estadística aplicada justamente a la parte de recursos humanos. En realidad, la estadística es la rama de la matemática que tiene mayor aplicación a las diferentes disciplinas. Son muy pocas las carreras universitarias que no poseen esta asignatura como lo es estadística. Algunos tienen un poco más de cálculo, otros no tanto. ¿Sí? Es más, abarca tanto que en realidad hay algunas universidades que tienen una licenciatura específica en estadística. Bueno, vamos a ver los dos tipos o la definición más que nada de estadística que me parece por ahí la que mejor se ajusta. En la definición que propone este autor Frank, establece de que la tecnología es la tecnología del método científico, justamente porque nos proporciona herramientas, nos proporciona instrumentos, los cuales nos sirven para tomar decisiones cuando tratamos de analizar algún acontecimiento en donde no tenemos conocimiento de ello, en realidad, es decir, cuando prevalecen esas condiciones de incertidumbre. Hay dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si bien el espacio curricular que me toca estar a cargo se llama estadística descriptiva, nosotros vamos a hacer estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es simplemente la parte de la estadística que se dedica a recolectar datos, a describir de acuerdo a las características de los datos, a analizar ciertos tipos de grupos, es decir, busca descubrir alguna característica de acuerdo a ese conjunto de datos, ¿sí? Entonces, el investigador siempre, cada vez que quiere hacer un trabajo estadístico, lo que hace es recolectar datos. Y es ahí donde estamos haciendo estadística descriptiva. Por supuesto, también clasificando de acuerdo a alguna variable que se produzca o alguna característica propia de esos datos que se están recolectando. Y la estadística inferencial es cuando llevamos todo ese conjunto de datos, lo analizamos de acuerdo a una serie de operaciones para la posterior toma de decisiones. Y esa toma de decisiones interfiere justamente en base a una variable de estudio. Es decir, cada vez que hacemos un trabajo estadístico, seguramente hay un objetivo y seguramente hay una característica propia que queremos analizar. Entonces, la estadística descriptiva la hacemos cuando recolectamos datos, los clasificamos, los agrupamos, los ordenamos, y la estadística inferencial es una vez que hacemos toda la operatoria y podemos concluir
en algún acontecimiento, porque todo ese lote de datos que nosotros juntamos nos ofrece una información. Vamos a ver términos básicos de la estadística. Población. La población es justamente todos los elementos de un cierto conjunto, pero se ve limitado por el tiempo y un espacio determinado. Normalmente, cuando se trata de analizar, por ejemplo, el número de personas que entra a un supermercado, no es que se analiza solamente ese supermercado, se puede analizar varios supermercados y entonces ya tenemos que analizarlo también en base a un tiempo y en base a una zona geográfica. ¿Sí? Tengamos en cuenta que esto es bastante grande. Como no podemos recolectar todos los datos posibles de un acontecimiento en especial, lo que hacemos es buscar una muestra, es decir, una parte representativa de la población. Simplemente es un subconjunto de la población. La muestra, normalmente, como se dice, hay una parte representativa, no es seleccionada al azar. A veces se selecciona de acuerdo a donde está el foco en donde queremos estudiar un determinado tipo de problemática. Hay métodos estadísticos que permiten estudiar o seleccionar de manera más adecuada las muestras. Eso se llaman tipo de muestreos, que bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante es ahora que vamos introduciendo todos los conceptos básicos de la estadística. La población es justamente todos los elementos que cumplen con una cierta característica. Como no podemos analizar todos los elementos, tomamos una muestra, que es una parte representativa, es decir, un conjunto, y también tenemos que analizar qué tan grande puede ser nuestra muestra. A eso le llamamos tamaño muestral, ¿sí? Es decir, el número de elementos que conforman la muestra, pero siempre elegida de la población. Y bueno, y en base a qué lo elegimos la característica de la población, de la muestra y del tamaño muestral. Justamente a un concepto que es el de variable. La variable es justamente la variable de estudio, es la característica, el atributo personal o alguna variante que nosotros queremos estudiar y que puede tener distintos valores de acuerdo a la población o a la muestra. Damos en cuenta que siempre vamos, es decir, la estadística descriptiva lo que hace es recolectar esos datos, los recolectamos, pero los recolectamos de una muestra. Pero cuando vamos a la estadística inferencial, que es la que deduce y saca las conclusiones, la conclusión es en base a la población. Es decir, usamos una parte para inferir en todo el conjunto que es la población. Y bueno, entonces, más que nada la característica es alguna propiedad o algún acontecimiento en el cual se le puede asignar valores o tiene valores propiamente dichos. Hay distintos tipos de variables. Podemos hablar de variable cualitativa y variable cuantitativa. Si hablamos de variable cualitativa, es la que hace referencia, como la misma palabra lo dice, a la cualidad. Es decir, por ejemplo, si queremos estudiar el color de ojos o la variabilidad que hay en los colores de ojos de las personas que viven en Tucumán. O queremos estudiar, por ejemplo, la inclinación política de la zona del norte de Tucumán. O queremos estudiar las preferencias a las doctrinas religiosas de nuestro país. Es decir, todo lo que se asigna a una cualidad. Esa es la variable cualitativa. Dentro de la cualitativa hay dos tipos de escala. Una se llama escala nominal y otra se llama escala ordinal. ¿Cuál es la escala nominal? Es la que, vamos con la escala ordinal, que es más sencilla. ¿Cuál es la escala ordinal? Es la que tiene exactamente un orden. Por ejemplo,
si nosotros hablamos, queremos estudiar los signos zodiacales de las personas. Vieron que los signos zodiacales comienzan con Aries, Tauro, hay un orden, hasta llegar a Piscis. Entonces, ahí hay un orden, hay una jerarquía. O la posición en la cual llegan las personas a una meta. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, hay un orden. O las notas de los alumnos de primaria, que lo califican como muy bueno, excelente, bueno, pero también hay un orden que comienza, creo que es de necesita mejorar, y la máxima calificación que sería excelente. Bueno, esa es una variable cualitativa de escala ordinal, porque hay un orden. Y las variables cualitativas nominales son aquellas donde no hay ningún tipo de orden, como por ejemplo cuando les decía el color de ojos de una persona. Ahí no hay un orden, ¿sí? No hay un orden preestablecido. ¿Sí? Luego tenemos la variable cuantitativa, ¿sí? Que esa se distingue de la cualitativa. Hay que tener en cuenta que hay cualitativa de escala nominal y cualitativa de escala ordinal. La variable cuantitativa o numérica es la que hace referencia justamente a valores numéricos, pero vamos a tener en cuenta dos tipos de variable cuantitativa numérica o cuantitativa: la variable continua y la variable discreta. La variable continua es la que hace justamente referencia a donde se toma al conjunto de los números reales. ¿Qué quiero decir? Cuando, por ejemplo, si queremos estudiar el peso de las personas. Bueno, el peso se mide en valores decimales. Si bien no creo que no hay ninguna persona que tenga un peso exacto en donde me dé un valor entero. Es decir, una persona puede pesar 80 kilogramos con 30 gramos, o si hablamos de dinero, entonces ahí también aparecen los decimales. O si hablamos de la temperatura, de la altura, lo que también entra ahí y hay que tener cuidado es las edades. Normalmente siempre decimos tenemos 36 años, pero en realidad tenemos 36 años con una cierta cantidad de meses, con una cierta cantidad de días y con una cierta cantidad de años. ¿Por qué? Porque en realidad, si el problema o la situación problemática marca que estamos estudiando la edad en años, perfecto. Entonces no es una variable continua, sino que es otro tipo de variable que ya la vamos a definir. Pero si no se hace la aclaración, quiere decir entonces que es una variable continua. Eso sucede solamente con ese ejemplo que le acabo de dar cuando se estudian las edades. Otro tipo de variable, que es la variable cuantitativa, es la variable discreta. Y la variable cuantitativa discreta hace referencia justamente al conjunto de los números naturales. Está ligado a eso. ¿Qué quiere decir? Cuando queremos estudiar, por ejemplo, la cantidad de niños que nacen en un determinado hospital. Y bueno, puede ser que no nazca ninguno, puede ser que nazca uno, puede ser que nazca dos, tres, cuatro. Entonces está asociada a un valor entero. No pueden nacer 2,5 niños. Entonces, ahí está bien marcado. O la edad discriminada en años, exactamente en años. Entonces ahí sí, la edad funciona como una variable discreta y no como una variable continua. Pero cuando no aparece esa aclaración entre paréntesis en años, significa de que se están tomando también los meses y la cantidad de días. Bueno, esos son los conceptos básicos dentro de la estadística: población, muestra, tamaño de la muestra, la variable, la clasificación de variables, variables continuas, variables cualitativas, variables cuantitativas. Dentro de las cuantitativas, recuerden que tenemos la discreta y la continua. Y dentro de la cualitativa tenemos la de escala nominal y de escala ordinal. Normalmente hago referencia justamente a esa parte de los conceptos básicos, porque después en un trabajito práctico que les voy a compartir, aparece ahí como una de las primeras consignas, analizar el tipo de variable. Ahí se les presenta una variable y ustedes tienen que clasificarla en base al tipo de variable que pueden observar. Gráficos estadísticos. En realidad,
Una vez que hacemos la estadística descriptiva de la recolección de datos y después pasamos a la parte de la estadística inferencial, de sacar conclusiones, viene la otra etapa que es la de realizar un gráfico estadístico. En realidad, uno de los objetivos primordiales de la estadística es resumir ese conjunto de datos que logramos juntar a través de la estadística descriptiva y expresarlos en términos de un gráfico, en donde el gráfico nos va a proporcionar la información que queremos brindar. Recuerden que un gráfico estadístico puede ser leído por cualquier persona que tenga o no tenga conocimientos en estadística. Ustedes habrán visto que en los periódicos, en las revistas, en algunos informes, aparecen diferentes tipos de gráficos estadísticos, diagramas de barras, diagramas de sectores. Bueno, nosotros esos tipos de gráficos, hay muchos gráficos estadísticos, vamos a ver los más usados y los que mayor importancia tienen dentro de la estadística. Bueno, ¿cuáles son las partes de los gráficos estadísticos? Tenemos el título, el título debe ser bien claro, bien conciso, bien preciso, siempre va ubicado en la parte superior del gráfico. Tenemos el gráfico en la parte superior. Y allí se debe señalar, no podemos hacer un gráfico y no colocar el título y no colocar el tiempo en el cual se desarrolló la investigación y la zona geográfica. ¿Sí? Entonces, siempre en la parte superior central del gráfico va a aparecer entonces el título claro, debajo el tiempo que se desarrolló la investigación y el lugar donde se desarrolló la misma. El diagrama, bueno, el diagrama básicamente es el gráfico, que puede ser distintos tipos de gráficos que ya lo vamos a clasificar. Las escalas también son muy importantes porque debe contener una medida en donde dé cuenta de las distintas magnitudes que están representadas. Y la fuente. La fuente es justamente los datos de los cuales a partir se construyó ese gráfico. Siempre debe estar en la parte inferior del mismo. ¿Cuáles son los beneficios o los principales objetivos de los gráficos? Bueno, nos permite visualizar la información mediante algunas tablas. Estos gráficos también nos ayudan a ver ciertas tendencias en las que se pueden estar dando dentro del lote de datos y siempre nos permiten observar qué tan agrupados están estos valores que no son fáciles de ver si no lo tenemos representado a través de un gráfico. Es decir, tanto los gráficos como las tablas son herramientas que usa la estadística para poder llevar a cabo la última etapa de la estadística inferencial, que es la de sacar una conclusión. Normalmente, cuando nosotros vemos un informe estadístico o se está analizando las estadísticas, más ahora que estamos en vísperas a elecciones, se trabaja mucho con las tablas y con los gráficos estadísticos. No muestran cómo se hizo el cálculo, no muestran cómo se hizo la recolección de datos. Esa es la parte que hace el investigador y lo único que propone es un gráfico estadístico como para que cualquier persona pueda hacer una lectura comprensiva de cómo van las diferentes tendencias o las características del estudio de ese trabajo de investigación. Vamos a ver un ejemplo introductorio, en donde ese ejemplo introductorio me va a proporcionar, vamos a hacer distintos gráficos en base a ese ejemplo. Bueno, supón que tienes un almacén pequeño y registras en una tabla las ventas en unidades de algunos productos en una semana cualquiera de verano. Los productos que registras en dicha tabla son los siguientes: bebidas, postres y helados. Bueno, yo les quiero marcar acá, antes que nada, ya aprovechando que hemos utilizado, ya hemos definido algunos conceptos básicos, es observar qué tipo de variable presenta. A ver, se los pregunto a ustedes. A ver, ustedes me responden
¿Qué opinan ustedes con respecto a la variable de estudio? ¿Qué tipo de variable de acuerdo a lo que hemos definido? Es de cantidad, sería cualitativa. Cuantitativa. Ahí está, cuantitativa, perdón. Cuantitativa, correcto, cuantitativa. ¿Sí? Que tienen una característica en común, que algunas son bebidas, postres, helados. Bien. Bueno, todo eso se registra en una tabla. Eso vamos a utilizar mucho nosotros, en realidad llamamos cuadro, en donde se van organizando los datos. Acá podemos observar que los días lunes se registraron 11 bebidas, 4 helados y 3 postres. Y al lado se coloca el total. Los totales también son muy importantes. Los martes, 8 bebidas, 2 helados, 5 postres, 15 en total. Bueno, así se fueron recolectando los datos de acuerdo a los días de la semana. Y bueno, también se tomaron los totales que se vendieron de bebidas en todos los días de la semana, de helados y de postres. Bueno, esta es una forma, así, a priori, de hacer estadística descriptiva. Se anotaron los datos y después se organizaron los mismos para representarlo a través de una tabla. Ya me pasé a la otra diapositiva, pero bueno. Podemos hacer justamente un gráfico de barras para representar todo lo que estaba anteriormente en la tabla. ¿Sí? Toda esta tabla va a ser representada a través de un gráfico estadístico en donde quizás la tabla no muestre una determinada tendencia, a no ser que observemos por ahí cómo es el comportamiento de los números de manera detenida. Pero el gráfico me evita poder estar atento y con tan solo una primera vista ya puedo observar ciertas tendencias. Esto es lo que se conoce como gráfico de barras o diagrama de barras. Ese gráfico muestra en realidad el total de las unidades vendidas de cada producto en toda la semana. Van a ver que el eje horizontal, esto es un sistema de ejes cartesianos. Ustedes ya conocen lo que es un sistema de ejes cartesianos, en donde el eje horizontal están separados por esas categorías: bebidas, helados y postres. Y sobre las bebidas van a ver que aparece un rectángulo vertical, sobre helados aparece un rectángulo vertical y sobre la parte de postres también aparece un rectángulo vertical. Esos rectángulos verticales tienen una altura y la altura lo determina justamente el eje de la Y, es decir, el eje vertical, en donde ahí se van a colocar las frecuencias, es decir, los valores con los cuales nosotros contamos. Acá, yo creo que en el cuadro anterior lo dice, vemos que las bebidas se han consumido durante la semana 106. Los helados durante la semana han consumido 50. Y los postres durante la semana consumieron 40. Entonces acá yo veo dentro de la tabla que tiene mayor cantidad de consumo las bebidas que los helados y en menor medida llega los postres. Con el cual tengo ese gráfico que está coloreado de diferente manera para que ustedes puedan identificarlo. Entonces, observo que la altura en realidad me nos da la cantidad de bebidas vendidas. ¿Sí? Otra característica que tienen los diagramas de barras es que siempre están separados. ¿Sí? Por ahí para que no lo confundan con algo que vamos a ver un poquito más en la diapositiva siguiente. Siempre están separados con una cantidad simétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escala, como le decía al principio en la parte de la parte de un gráfico, la escala tiene que ser por ahí una idea de cómo los datos están dispuestos sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical. ¿Qué les quiero decir con esto? Acá en el gráfico, por cómo está realizado, hay una separación que
a simple vista parece más ancha que la de los rectángulos. Los rectángulos deben ser todos de la misma medida. Pero yo le quiero marcar acá que el gráfico no hace mostrar eso, es que la distancia que hay entre el primer rectángulo y el segundo rectángulo debe ser la mitad del ancho del rectángulo. ¿Sí? Este gráfico está por ahí un poco estirado, por eso pareciera como que es más grande, pero en realidad no es, la distancia no debe ser así. Y la misma distancia que hay entre esos dos rectángulos debe haber entre cada uno de los dos rectángulos. Entonces, vuelvo a repetir, recuerden que la distancia que hay de un rectángulo a otro en un diagrama de barras es la mitad del ancho del rectángulo. ¿Sí? Es decir, en este caso sería por acá más o menos. Eso tendría que ser la distancia. Entonces acá, aproximadamente por acá tendría que estar el rectángulo verde y el otro, bueno, más o menos más cercanos. ¿Sí? Esa es la forma en la que se comparan, en este caso, las bebidas, los helados y los postres que están representados a través de un diagrama de barras. ¿Qué representa la altura de un rectángulo? En este caso, el rectángulo de mayor altura es el rectángulo que contiene a las categorías de bebidas. Eso me indica de que las bebidas han sido justamente el producto que más se vendió durante toda esa semana. ¿Sí? Y en este caso puedo observar de que la categoría de postres es el producto que menos se vendió durante toda esa semana. Bueno, entonces ahí ya tenemos una descripción. Puedo observar que acá está el título, pero está faltando algo. Acá dice unidades vendidas en la semana. Si bien acá dice unidades vendidas en la semana, el título es claro, pero te podría decir unidades vendidas de la semana, el tiempo en el que se lo vendió, es decir, qué semana, en el caso de 7 días, y el lugar. Eso estaría faltando en el título. Y en la parte inferior estaría faltando los datos, en la fuente, de dónde se recolectaron esos datos. La escala no es la correcta, es decir, hay muchos gráficos estadísticos, ahora que ustedes ya están analizando los gráficos estadísticos, van a observar que hay muchos gráficos estadísticos en algunas revistas que no proporcionan o por lo menos no cumplen todas las partes que tiene que tener un gráfico. Bien. Este gráfico muestra, también está realizado en base a la situación problemática anterior. Este gráfico muestra el total de unidades vendidas por día. Entonces, acá sobre el eje horizontal se colocaron los días de la semana, de lunes a domingo, y no está discriminado en realidad por el artículo. Acá vemos que los lunes se vendió una cierta cantidad de bebidas, el otro era, no recuerdo qué era, no era postres, helados. Acá. Cierta cantidad de artículos que se vendieron, acá eran bebidas, postres y helados. Esa fue la cantidad de artículos que se vendieron el lunes. Ya no está discriminado por la categoría de distintos tipos de productos, sino por la cantidad de días. El martes se vendieron una determinada cantidad de postre, una determinada cantidad de bebida y una determinada cantidad de postre, bebida y qué más, y helados. Entonces, vamos observando que los rectángulos también hay una separación que no es la que corresponde, no hay una distancia, la mitad de lo que es el ancho de ese rectángulo. Sí están discriminados por los días de la semana, están bien marcados cuáles son los días en los cuales se toma cada uno de esos rectángulos, lo que no está marcado en la fuente, y acá volvemos a observar que tampoco está marcado ni la zona geográfica ni el tiempo. Entonces, podemos analizarlo, este problemita, lo rico que tiene el problema anterior, es que podemos analizarlo, o podemos hacer un diagrama de barra en base a la categoría de los artículos,
o a la categoría de los días de las semanas. Siempre estudiando ¿quién? La cantidad de unidades vendidas. Acá tenemos otro tipo de diagrama de barras, también con respecto al mismo problema. Este gráfico muestra justamente las unidades de cada producto vendidas diariamente. Acá ya está. Van a observar que el lunes aparecen asociados a 3 rectángulos que esos sí están al lado. Bueno, porque acá está haciendo un trabajo de comparación. Es decir, cuánta fue la cantidad de bebidas, de helados y de postres que se vendieron el lunes. Y aparecen los 3 rectángulos en donde tienen diferentes tipos de altura. Lo mismo se hizo para el martes, para el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada una de las categorías del día de la semana está asociado a 3 rectángulos que corresponden a las bebidas, helados y postres. Es otra manera de comparar justamente los datos del problema anterior. Entonces, fíjense cómo varían los gráficos de acuerdo al interés del investigador. Cuando se hace una comparación de 2 o de 3 o más características, normalmente, y se lo discrimina en base a alguna otra característica, como son los días de la semana, es ahí donde los gráficos de barras sí van pegados a los rectángulos, pero solamente los rectángulos que están asociados, que en este caso cada rectángulo representa las bebidas, los helados y los postres, sí está separado con la categoría de los días de semana. Es decir, hay una separación entre los 3 primeros rectángulos y los 3 segundos y los 3 restantes, y así hasta continuar a la categoría del domingo. Entonces, los diagramas de barras tienen la característica de que están separados, que podemos comparar 2 o 3 o más categorías. Esas sí van asociadas, pero van separadas de la siguiente categoría. Es decir, las categorías dentro del diagrama de barras siempre van separadas. Y podemos tener algunos rectángulos pegados, pero significa entonces que pertenecen a la misma categoría de estudio, pero se están analizando otras características más. Entonces, por ahí hago hincapié en eso de observar de que algunos están pegados, están continuos y otros no, porque hay otro gráfico que se usa en estadística en donde los rectángulos están todos continuos, que es justamente lo que nosotros conocemos como histograma. ¿Sí? El histograma se diferencia del diagrama de barras justamente porque los rectángulos están uno al lado del otro. Los histogramas normalmente se utilizan para variables cuantitativas, continuas, y la forma de la interpretación del gráfico es muy parecida al diagrama de barras, porque el histograma también tiene diferentes tipos de altura, y la altura depende de acuerdo a la frecuencia en la cual aparece un determinado dato dentro del conjunto o dentro de la muestra, o el tamaño de la muestra. Hay otro gráfico que yo ahí se lo estoy marcando solo, pero que también puede ir graficado o se desarrolla en el mismo gráfico del histograma, que se conoce como el polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia normalmente se construye tomando los puntos medios de los... Bueno, tenemos las bases que están conformadas del histograma, y arriba tenemos, yo se la voy a marcar acá con el cursor. Acá tenemos el histograma. Si bien no se nota bien el límite de un rectángulo con otro, de hecho están al lado, lo que se hace para trazar un polígono de frecuencia es sacar el punto medio del primer rectángulo y lo expreso ahí con un simple punto sobre la base superior. Tomo el rectángulo del lado, saco el punto medio, lo expreso ahí sobre la parte superior, voy al rectángulo de al lado, voy a la base superior, saco el punto medio, los puntos medios, continúo así con todos los otros puntos medios, y voy a ir dejando puntos medios en cada base superior de cada rectángulo. Entonces después lo único que se hace es unir desde el centro hacia el primer punto medio con una línea recta, después de ese primer punto medio hacia el otro punto medio con otra recta,
y de ese punto medio hacia el tercer punto medio correspondiente al tercer rectángulo. Entonces vamos haciendo una especie de poligonal abierta que viene a ser el gráfico que les mostré recién. ¿Sí? Ese viene a ser el gráfico de un polígono de frecuencia que básicamente en geometría eso se llama poligonal abierta y representa una especie de picos, a veces aparecen varios picos, en donde el pico más alto es el pico en donde se produce o donde están más concentrados los datos. Por ejemplo, acá puedo observar que en este sector, que es un gráfico que no le pusimos un problema en particular, pero observo que acá en el número 11, que está hablando de edades, parece, acá están las frecuencias, en el número 11 parece que está más cargado. ¿Qué quiere decir eso? Que la edad de 11 años es la que se da con mayor frecuencia en base a ese gráfico. ¿Cuál es el defecto de este gráfico? No del polígono de frecuencia en sí, sino cuál es lo que le está faltando acá. Le está faltando un título, le está faltando la fuente, le está faltando, no, escala tiene, le está faltando la zona geográfica y el espacio-tiempo. Entonces, son varios gráficos que nosotros vamos analizando y que en realidad hay cosas que le están faltando y hay gráficos que sí están completos. Veamos. Entonces, para cerrar esto, antes de que pase a la siguiente diapositiva, el histograma y el polígono de frecuencia son dos gráficos que pueden estar graficados los dos en el mismo gráfico o pueden estar graficados los dos por separado. No necesariamente se deben hacer los dos gráficos. Eso va a depender del investigador de cómo desea presentar la información. Es decir, que con este gráfico me puedo apoyar. Si quiero hacer un estudio y resulta que estoy estudiando una variable que es cuantitativa, continua, lo que sugiero es que utilicen el histograma y no el diagrama de barras. Y el histograma me permite ver los rectángulos más altos. Normalmente el polígono de frecuencia también es muy útil porque muchos utilizan y marcan que en determinados picos están mayor concentrados los datos, pero el histograma me ofrece por ahí ciertas ventajas que el polígono de frecuencia no me lo ofrece. Por ejemplo, el polígono de frecuencia así a simple vista no se puede marcar o no se puede apreciar por ahí cómo está el comportamiento de los datos. Si bien veo que hay una poligonal abierta, solamente observo más que nada los picos. En cambio, en un histograma, como lo tenemos acá, puedo observar, ya sea en el primero o en el segundo, puedo observar que a medida que va pasando los valores de la variable, observo de que los rectángulos van decreciendo. Acá veo un pequeño crecimiento, acá vuelve a decrecer un poquito y acá crece nuevamente de manera por ahí un poco más violenta y después ya comienza a decrecer. De hecho, hay un declive bastante grande entre este rectángulo y el siguiente. Eso marca que en realidad en el 112, que acá habla de longitud de espiga, hay mayor cargado los datos que en 126. Algo que por ahí en el polígono de frecuencia no se puede apreciar con tanta facilidad. Vamos a ver otro tipo de gráfico, también considerado uno de los gráficos más famosos, porque yo estoy seguro que este gráfico no es nada nuevo para ustedes, es el gráfico circular o también conocido como diagrama de sectores o diagrama de tortas. Bueno, acá están colocados los datos del problemita que habíamos enunciado al principio. Ahí están discriminadas las bebidas, los helados, o de acuerdo a los días de la semana. Y vamos a hacer el gráfico. Uy, perdón, pasé mucho. Ahí podemos observar. Ahí podemos observar el gráfico circular, bueno, conocido como diagrama de sectores. Acá hablamos de unidades vendidas en la semana, también tiene el título en la parte superior, es claro, es preciso, está remarcado, incluso está centrado, pero
sigue careciendo de el lugar y el tiempo, no hay fuente tampoco, y van a observar que tenemos 3 colores dentro del diagrama de sectores. Y claro, porque teníamos 3 categorías que correspondían a las bebidas, a los postres y a los helados. Recuerdan que en el diagrama de barras que graficamos, el rectángulo que correspondía a las bebidas era el rectángulo más alto. Entonces, en concordancia con este gráfico, el sector más grande, el que mayor área posee, es justamente el de las bebidas. Yo después, en un tutorial, en un video que le voy a filmar para ustedes, le voy a explicar cómo hacemos para representar exactamente con una determinada escala el sector o el área del sector en un gráfico circular. Los postres tienen un 40%, ¿sí? Ese 40% está ligado en un sector en donde es el sector mínimo. De hecho, también va en concordancia con lo que nosotros vimos con el diagrama de Barber, que era el rectángulo más pequeño. Y luego tenemos los helados, que tiene un 50%, que tiene también un sector un poquito más grande que el de postre, pero menos que el de bebida, que es el de mayor crecimiento o el de mayor venta. Bueno, como en estos diagramas de sectores, como les decía, aparecen representados a través de grados. Vamos a tener que hacer alguna escala y hacer una regla de 3 simple para expresar todos los valores numéricos en términos de grado, representar en grados dentro del gráfico y bueno, y así tener una descripción de qué tan grande es el sector que le corresponde a determinada categoría. En el video que yo les voy a pasar, voy a aprovechar y voy a graficar exactamente el mismo problema. Lo voy a desarrollar, voy a encontrar los grados y ustedes van a poder observar cómo hago ese tipo de gráfico de manera que teniendo los datos, ¿no? Porque acá yo, si bien se los muestro el gráfico, pero no muestro cómo graficarlos. Entonces, la idea es justamente a través de los videos mostrarles cómo graficar hacer ese tipo de gráfico que por ahí me parece más interesante. También se los voy a graficar al diagrama de barras, pero ese tiene por ahí un matiz diferente al diagrama de barras. Otro de los gráficos también muy, pero muy conocidos son los pictogramas. Los pictogramas, si bien seguimos con el mismo problema, porque están los gráficos para cada uno de los utilizando el gráfico para el mismo problema, los pictogramas tienen la característica que debo buscar algún gráfico que identifique la característica que estamos señalando. En este caso estamos hablando de las unidades vendidas, las unidades diarias vendidas de postre. Entonces, lo que se le ocurrió al investigador hacer pequeños postres, ¿sí? Algún gráfico que represente un postre. Entonces acá tenemos un postrecito, 2 postrecitos, 3 postres que fueron consumidos durante el lunes. Lo mismo para el martes. Entonces observó que en la tabla del martes se había consumido 5 postres, entonces lo que se hace son 5 gráficos pequeños que sean en representación de los postres. Lo mismo para el miércoles, para el jueves, para el viernes y para el domingo. Acá en el gráfico puedo observar que el domingo fue el día que mayor cantidad de consumo tuvieron los postres. Bueno, recuerden que siempre en los pictogramas los gráficos son en concordancia con la variable de estudio. En este caso nosotros estamos estudiando o se está analizando los postres vendidos durante la semana, entonces por eso es el gráfico de postre. Si no, tendríamos lo de helado o lo de bebidas. Tendríamos que graficar alguna botella si fuera algo de bebida o a veces cuando estos pictogramas también aparecen cuando se están estudiando alguna patología de una persona y más si es en niños, entonces se colocan gráficos de niños chiquitos así, de manera que se van contando y se van haciendo la representación gráfica y se puede observar con claridad qué conclusión sacar de acuerdo a lo que se está estudiando. Entonces, esa sería la presentación del pictograma. Bueno, como les decía, este tipo de gráfico se utiliza con una imagen, ¿sí?
bien relacionado con el tema de estudio, y cada imagen está asociada a una unidad de cada producto, o de esos productos que estén analizando. Bueno, corresponde a las unidades diarias vendidas de helados, también desde lunes a viernes, por eso decimos unidades diarias, y la cantidad de helados. El lunes se vendió 4 helados, el martes 2, el viernes se vendió 1, ¿sí? Entonces esa sería una representación de un gráfico, que en este caso el pictograma, y en el cual se puede observar más que nada gráficamente la frecuencia absoluta, que ya la vamos a definir qué es la frecuencia absoluta. Bueno, y también aparecen este tipo de gráficos, los gráficos bidireccional. Estos gráficos bidireccional sirven para poder comparar poblaciones en base, un par de poblaciones en base a un tipo de variable. En este caso se están estudiando las edades de los dos sexos, machos y hembras, ¿sí? Y se va comparando. Por ejemplo, el macho de la izquierda en realidad tiene una edad de 25, las hembras de 29, y así van variando los valores y cómo lo vamos comparando. El gráfico bidireccional, recuerden que siempre es un gráfico que sirve solamente para comparar, es decir, que tengo que tener bien marcado cuáles son las dos características marcadas que puede poseer un problema. Por ejemplo, el problema anterior que hablaba que teníamos tres características, bebidas, helados y postres, no me sirve el gráfico bidireccional, porque este solamente me sirve para cuando tenga dos categorías. Distribución de frecuencias. Todo lo que corresponde a un trabajo estadístico, no tan solo podemos llevar gráficamente a representar o a presentar toda la recolección de datos, sino también lo podemos llevar a través de una tabla. Esa tabla en estadística se llama cuadro, y algunos lo mencionan como cuadro de distribución de frecuencias. Para poder armar un cuadro de distribución de frecuencias, tengo que distinguir entre algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, lo que corresponde a una frecuencia absoluta. ¿Qué es una frecuencia absoluta? Supongamos que estamos estudiando las alturas de las personas que ingresan a una determinada fábrica. Entonces, se hace la recolección de datos y se va anotando las alturas de cada una de las personas. Entonces, una vez que se tiene todas las alturas de todas las personas, si es en una fábrica, estamos hablando de una cantidad limitada de personas, no es tan difícil tener todos los datos de la población. Ahora, si tenemos que tomar los datos de varias fábricas, entonces se podría tomar algunas como muestra, ¿no? Bueno, la frecuencia absoluta quiere decir que si observo que hay 3, 4 o 5 personas que oscilan entre una altura entre 1,73, entonces quiere decir que ahí hay una frecuencia de datos, que la persona A tiene 1,73 m, después que tome 4 personas más, vuelve a aparecer otra persona B que tiene exactamente la misma altura, 1,73. Después de una cierta cantidad de personas que voy encuestando, hay otra más que tiene 1,73. Entonces se va repitiendo esa medida de 1,73. Eso significa que hay una frecuencia. A esa frecuencia se la denomina frecuencia absoluta, que básicamente es el número de veces que aparece en el tamaño de la muestra. Frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa no es una característica que la vamos a encontrar cuando se encueste al objeto de estudio o al sujeto de estudio, sino que es simplemente un cociente, es decir, el valor numérico que se encuentra cada vez que utilizo la frecuencia absoluta dividido en el número total de datos, es decir, en el tamaño de la muestra. Supongamos que de esa fábrica yo haya encuestado solamente a 30 personas. Entonces observo
que cuando hice el conteo y la organización de los datos, he encontrado 4 personas que tienen 1,73 m, entonces la frecuencia relativa sería 4 dividido en el número total de personas, en el número total, o en el tamaño de la muestra, que serían 30, entonces sería 4 dividido en 30. Ese valor numérico representa la frecuencia relativa. Por eso es que la definición misma lo dice, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada tiene algunas características diferentes a la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia acumulada es bastante interesante conocerla porque el número de valores lo que vamos haciendo es sumar el número de valores que son menores que el mismo dado. Es decir, el primer valor de la frecuencia absoluta coincide con el primer valor de la frecuencia acumulada, pero el segundo valor de la frecuencia absoluta ya no coincide con el segundo valor de la frecuencia acumulada, puesto que el segundo valor de la frecuencia acumulada es la suma de las dos frecuencias absolutas anteriores. Para pasar al tercer valor de la frecuencia acumulada es la suma de los anteriores. Bueno, yo acá se lo estoy explicando un poquito al aire, pero ya en el ejemplo lo vamos a marcar bien cuál es la frecuencia acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Bueno, una vez que completamos las hileras de la frecuencia acumulada, lo que se hace es dividir por el número o por el tamaño de la muestra o el número total de datos. Entonces, cada una de las frecuencias acumuladas se divide en el número total de datos y lo que obtengo como resultado son las frecuencias relativas acumuladas. Tiene una característica, la frecuencia relativa acumulada, la suma de todas las frecuencias relativas acumuladas, si se ha trabajado de manera exacta, el valor tiene que ser igual a 1. Entonces, tiene una característica muy primordial, que las frecuencias acumuladas, la suma total tiene que ser igual a 1. Vamos a ver un ejemplo. Yo tomé un ejemplo. Supongamos que tenemos las notas de 60 alumnos de un determinado curso, ¿sí? Acá, si bien no se está señalando el tiempo ni el lugar, solamente dice de un curso, y ahí están las notas de los alumnos. Y están separados ahí en 2 bloques. Voy a armar el cuadro de distribución de frecuencias y la forma en la que se arma el cuadro de distribución de frecuencias es la notación, tenemos que tratar de usar exactamente la misma. Van a ver hacia la parte izquierda el cuadro de distribución de frecuencia. Ese cuadro de distribución de frecuencia está armado de la siguiente manera. En un cuadro, en la primera columna, se coloca la variable. En este caso, la variable son las notas. ¿Sí? Es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Hacia la columna de la izquierda, de la primera columna, están las notas. En todo caso, la variable. La segunda columna representa, ahí está como F y como subíndice I, por si no lo ven, significa las frecuencias acumuladas. En la tercera columna aparecen las frecuencias relativas. En la cuarta columna aparece la frecuencia acumulada y en la última columna aparecen las frecuencias relativas acumuladas. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Observo dentro de esto, se llama lote de datos. Observo el lote de datos o el tamaño de la muestra y voy a ver cuáles son las posibles notas que se puede sacar un alumno. Y bueno, se puede sacar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Esos son los valores de la variable que están colocados en la primera columna. Y después observo que el 1, ¿cuántas personas se sacaron o obtuvieron la nota igual a 1? Y bueno, si buscamos dentro del lote de datos, acá tengo 1, 2, 3. Ya no hay más. Quiere decir entonces que la frecuencia absoluta es igual a 3. 1 se repite 3 veces dentro del lote de datos. El 2. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que se repite
6 veces. Bueno, y por ejemplo para 3. Javier, disculpa. En este caso estamos trabajando con notas, pero el 0 como valor posible también se lo puede considerar porque por ahí un alumno o el 0 como la variable X, el 0 no podría tomar valor. Sí, lo puede tomar al valor 0. Lo que sucede, yo no lo puse ahí porque fíjate que el lote de datos no hay ninguna nota con 0, pero supongamos que haya un alumno que haya sacado un 0, eso va a depender por ahí de la forma de clasificar del docente. Hay docentes que ponen 0, otros que no. Si está el valor 0, se lo coloca 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10 y las veces que se repite el 0. Acá como no está, no lo coloqué. Está bien. Supongamos, Sí, mi supongamos pregunta que no era haya... tipo, claro, no hay ninguno con 0, pero es una probabilidad de que alguien saque 0. Claro. Da la casualidad que acá no hay y que es el primer dato, por eso se lo discrimina. Bien. Supongamos que el 3, que no haya ninguno que haya sacado 3. Entonces la frecuencia absoluta para el 3 sería 0. Pero el 3 tiene que estar, ¿por qué? Porque está entre el medio de otros datos que sí están. Bien. Bueno, entonces acá en la frecuencia absoluta es simplemente contar la cantidad de veces que se repite la variable de acuerdo a la que le corresponda. El cuadro o la tercera columna corresponde a la frecuencia relativa. Van a ver que son todas fracciones. Normalmente se colocan las fracciones. Yo le sugiero que ustedes coloquen el decimal. El decimal por ahí me permite observar ciertas características que la fracción. Acá a veces cuando se presentan los cuadros de distribución de frecuencia, bueno, se lo presenta ahí y se dice, bueno, esa es la fracción. Pero cuando vamos a hacer, a veces hay en algunos trabajos prácticos también, que se pide alguna interpretación del cuadro de distribución de frecuencia, una información que la vamos a ir respondiendo en base al cuadro de distribución de frecuencia, necesito el decimal. ¿Y qué sucede? Bueno, que tengo que ir a la calculadora. Acá son datos medianamente chicos, pero cuando hay datos medianamente grandes, tengo que ir a la calculadora. Entonces, lo recomendable es tenerlo ya calculado, porque ahí ya tengo la información lista para usarla. Bueno, por ejemplo, acá se coloca la frecuencia absoluta dividido o sobre el número total de datos. El tamaño de esta muestra es de 60. Si ustedes se ponen a contar todos los datos que hay acá, acá hay 60. Entonces, lo que se coloca es 3 sobre 60, se lo divide y se coloca el decimal. O 6 sobre 60, 5 sobre 60, 6 sobre 60, 10 sobre 60. Entonces, todas estas frecuencias relativas se hacen en base a la frecuencia absoluta. Cada una de las frecuencias absolutas dividido en el tamaño de la muestra. La frecuencia acumulada, esa es diferente, que esa no la vamos a interpretar hasta no realizarla. Van a ver que tiene la primera característica de la frecuencia acumulada es que la frecuencia absoluta y la acumulada en el primer renglón son las mismas. ¿Sí? Eso pasa siempre. Pero en el segundo renglón ya se acumula la suma de las dos frecuencias absolutas anteriores. Es decir, 6 más 3 me da ese 9. La siguiente es la suma de las dos frecuencias que le corresponde y las anteriores, es decir, 5 más 11 y más 9, que en definitiva sería 14. La siguiente es la suma de las frecuencias absolutas anteriores y la que le corresponde, es decir, 6 más 5 más 6 y más 3, que eso me da de 20. La tercera, la frecuencia acumulada, es la suma de las frecuencias absolutas anteriores y la que le corresponde, es decir, 10 más 6 más 5 más 6 y más 3. Es decir, así vamos sacando la frecuencia acumulada. Por eso se llama acumulada, porque se va acumulando. ¿Qué otra característica tiene como para poder determinar que si lo que voy haciendo es correcto, controlar de que haya sumado bien? Es justamente que el último valor de la frecuencia acumulada coincide con el tamaño de la muestra. Es decir, el tamaño de esta muestra era de 60. Fíjense cuál es
el último valor de la frecuencia acumulada, 60. Esas son cositas para tener en cuenta de la frecuencia acumulada. El primer renglón coincide con la frecuencia absoluta y el último renglón coincide con el tamaño de la muestra. Ahora bien, la frecuencia relativa acumulada es un concepto muy parecido a la frecuencia relativa. Ahora se hace exactamente lo mismo. Lo que hicimos acá, a cada una de las frecuencias absolutas la dividimos en el número total de datos. Acá, a cada una de las frecuencias acumuladas, la vamos a dividir en el número total de datos. Por eso tenemos 3 sobre 60, 9 sobre 60, 14 sobre 60, 20 sobre 60, 30 sobre 60. ¿Sí? Entonces, esa es la frecuencia relativa acumulada. Cuando habla de frecuencia relativa, automáticamente significa de que estamos dividiendo en el tamaño de la muestra. Si habla de frecuencia relativa acumulada, bueno, es la frecuencia relativa, cada frecuencia relativa acumulada dividido en el tamaño de la muestra. Y si hablamos de frecuencia relativa, es cada frecuencia absoluta dividido en el tamaño de la muestra. Así formamos lo que corresponde a un cuadro de distribución de frecuencias, en donde en realidad lo que buscamos es observar cuál es el valor que se da con mayor frecuencia. En este caso, observo que las personas, sí, la nota 5 fue la que se dio con mayor frecuencia porque tiene asignado justamente la mayor frecuencia absoluta. Después podríamos ver cuánto fue la cantidad de personas que sacaron menos de 5. Y bueno, eso sería, lo que sacaron menos de 5 sacaron 4, 3, 2, 1, sería la suma de 3 más 6 más 9 y más 6, que es justamente ¿quién? 20. Bueno, esas son preguntas que por ahí se hacen dentro del trabajo práctico y que tienen que ver por ahí con la frecuencia acumulada o con la frecuencia relativa o con la frecuencia. Bueno, con eso terminaríamos la parte, a ver, ya voy a sacar esto. Ya saco la grabación, dejo de grabar. Y bueno, ya damos este tiempo para darles si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. De mi lado no, profe, todos los conceptos estuvieron muy claros y muy precisos. Todo bien. Sí, todo bien. Es cuestión de meterle mano nomás para que queden fijos, no confundirse con los nombres, nada más. Sí, sí, yo por ahí le voy a pasar, ya les voy a estar subiendo las diapositivas, que ahí están todos los conceptos, y le voy a estar subiendo algunos conceptos y algunos ejercicios para que vayan practicando con respecto al cuadro de distribución de frecuencias. Ese es para un cuadro, si bien no se los marqué en el video, pero eso es para formar un cuadro de distribución de frecuencias simple. Hay un cuadro de distribución de frecuencias que no es simple, que ya aparecen intervalos, que son los intervalos de clase, pero bueno, eso se lo voy a desarrollar a través de un video, me parecía por ahí mucho más didáctico, porque ahí tengo que enseñarles cuál es una regla que se llama regla de Sturges, para formar intervalos. Ahí, si bien habrán observado de que ahí estamos trabajando con una variable cuantitativa discreta, pero cuando ya trabajamos con variables cuantitativas continuas, por ahí ese tipo de cuadro de distribución de frecuencias, que son de serie simple, ya no queda obsoleto. Entonces tenemos que utilizar otro, como es el cuadro de distribución de frecuencia para datos agrupados. Para datos agrupados tengo que incorporar lo que son intervalos de clase, las marcas de clase, señalar cuánta es la cantidad mínima y máxima de intervalos de clase y aplicar algo que se llama regla de Sturges. Esa regla de Sturges me va a asegurar que la cantidad de intervalos que voy a formar va a ser la óptima. Eso
lo bueno de esa parte. Y bueno, sí, seguramente van a tener que trabajar con alguna calculadora que le va a permitir poder por ahí sacar los valores o- no con los celulares. Normalmente cuando yo trabajo en un profesorado de matemática, que doy la parte de estadística y probabilidades. Y ahí los chicos, a pesar de que están ya en el último año a punto de llegar al objetivo de ser profesores de matemática, tienen la manía de trabajar con el celular. Y si bien el celular tiene la aplicación de la calculadora, pero para la parte estadística no hay mejor que la calculadora, porque la calculadora te permite ingresar todos los datos y poder observarlos, mientras que el celular no tiene esa facilidad. Bueno, eh, también hay manera de trabajar con la calculadora científica y utilizar ciertas funciones. Habrán observado que hay una parte del menú de la calculadora que se llama menú científico, y ese menú me permite ingresar los valores y poder calcular. No así para realizar cuadro de distribución de frecuencias, sino algo que tenemos que ver un poquito más adelante, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Ahí cuando se calcula la moda, la mediana, la media aritmética, que son medidas que nos permiten poder sacar conclusiones en base a algunos datos. Hasta ahora nosotros lo que vamos viendo de estadística fuimos solamente los gráficos, algunos conceptos y cómo organizar los datos dentro de una distribución de frecuencias. ¿Puedo sacar algunas conclusiones con ese cuadro? Puedo sacar algunas conclusiones, pero todavía la parte de la estadística inferencial todavía no la hicimos. Todavía estamos todos con la parte descriptiva. Recuerden que la parte descriptiva es la recolección, la organización, la clasificación de datos. Lo único que hicimos de la estadística inferencial fue básicamente los gráficos, como para que lo conozcan, y cuáles son las partes del gráfico que tienen que tener, y qué información me da esos gráficos. Pero bueno, ya una vez que veamos todas las medidas, armemos los cuadros y finalicemos con un gráfico, se van a dar cuenta cómo funciona todo este proceso de estadística descriptiva e inferencial. En realidad, la materia, para mí ver, tendría que ser estadística, básicamente, y no estadística descriptiva, porque no se puede hacer estadística descriptiva si no hacemos estadística diferencial. Claro. Bueno, entonces voy a subirles, yo creo, le voy a subir los tutoriales en donde van a ver cómo realizar un cuadro de distribución de frecuencia, así como lo hicimos acá, que ese medianamente era más sencillo, pero con esos intervalos de clase, como les dije, y cómo calcular algunas medidas, ¿sí? Y cómo usar la calculadora de acuerdo a las medidas. Yo igual creo que el uso de la calculadora, a no ser algunas excepciones o el menú estadístico, no tienen inconveniente. Pero si hay algún tipo de inconveniente, bueno, me avisan y vemos cómo lo hacemos. Perfecto. Dale, gracias. Bueno, Bueno, profe. César, ya que estamos, antes de que había una consulta que queríamos, bueno, yo le había consultado a tus compañeros, y ¿vos tenés algún inconveniente que bajemos una hora en el horario? ¿Te viene bien? ¿Te viene mal? ¿Qué sería bajar una hora? ¿Empezar más tarde o más temprano? No empezar a las 6 de la tarde. Ningún problema. Va, Bueno, si no tienen problema mis compañeros, yo no tengo drama, digo. No, sí, estamos de día. Miguel, Tomás y Lucía, incluso Lucía hasta le queda mejor porque tiene otras actividades, termina ahí sobre la hora. Yo Bueno, estoy. Ningún drama. bueno, si bien en la facultad va a figurar de 7 a 9, pero nosotros lo vamos a hacer de 18 a 20. Dale, Bueno, Ah, sí, Buenísimo. perfecto. estamos en contacto. Cualquier cosa me preguntan a través del foro o me mandan un mensajito de forma privada a través de la plataforma, y yo le estoy avisando también con un mensaje privado de la plataforma cuando ya esté listo el video. Y bueno, en las diapositivas ya se las estoy subiendo, ya en unos minutos se las subo. Y bueno, el video lo voy a tener que esperar un poquito hasta que se baje y lo pueda subir, y bueno, lo comparto con ustedes. Yo creo que mañana más tardar
ya va a estar. Y bueno, algunos ejercicios del trabajo práctico también ya les voy a proponer a través del sistema. Buenísimo. Dale, ¿No? Bueno, estamos Muy bien. en Muchas contacto. gracias, profe. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta chao. luego. Nos Chao, vemos, chao. profesor. Atiende. Chao, chao.